Muy buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lúcar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos unidos en una sola señal en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos prácticamente en todas las señales de cable en el Perú y las más importantes de ellas, en Claro y en Movistar. Estamos en televisión digital terrestre en el 6.1. Estamos también en el YouTube, en el Facebook y en el Twitter con nuestra propia señal. Y aunque la gente no tiene cabeza en este momento, y creo que la cosa se va poniendo peor conforme pasan las horas, y lo va a hacer más aún después de la inauguración del Mundial el día de mañana, hay temas que son importantes y trascendentes y que nos afectan e involucran a todos los peruanos, y por eso yo creo que hay que hacer una combinación, un mix, no sé, entre nuestra pasión futbolera y todos los otros temas que deben llamar nuestra atención. Y uno de ellos es el de la discusión que está llegando a un punto crítico sobre la publicidad estatal en los medios privados. El día de ayer, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso ha aprobado insistir en la ley que ya había sido votada el año pasado y que fue, digamos, objetada por el Ejecutivo, que le hizo hasta 10 observaciones, de las cuales solo una fue tomada por el Congreso, y esto debe ir en principio el día de mañana, temprano el día de hoy. Había voces que decían que había la pretensión de que esto se votara incluso el día de hoy en el Pleno del Congreso, con lo cual inmediatamente se convertiría en ley. Por eso nosotros queremos que participen ustedes de esta discusión, no que ha generado tanta controversia. ¿Creen ustedes que esta ley que regula la publicidad estatal, o ley Mulder, como se le ha llamado, es una amenaza a los medios de comunicación? Díganos su opinión a través del Facebook en Exitosa Noticias y en el Twitter en @ExitosaP. Y precisamente para hablar de este tema están en nuestros estudios, entre otros temas, por supuesto, Pedro Lachea, congresista actualmente no agrupado, que tiene una cara de feliz desde que no es agrupado, y Richard Arce, congresista de Nuevo Perú. Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días, y a los amigos que nos siguen, buenos días. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación. La Asociación de Radio y Televisión, o la Sociedad Peruana de Radio y Televisión, el Consejo de la Prensa Peruana, diversos organismos han dicho que esta llamada ley Mulder es una amenaza, ¿no? Y que le va a causar un enorme daño, no a los medios de comunicación, sino al derecho de la gente de ser informada y a la obligación del Estado de informar a la gente. El día de ayer, en la sustentación que tuvimos para oponernos a esta insistencia de parte del Legislativo, recordemos bien que ha sido observado por el Ejecutivo, y la alternativa es que pase nuevamente por comisión, y por insistencia están pretendiendo que esta ley ya sea promulgada, si es que el día de hoy o mañana sale al Pleno del Congreso. Lo lamentable es lo que tú acabas de expresar, porque transgrede un derecho constitucional. El artículo 2 de la Constitución de la República establece claramente que tenemos en el inciso 4 la libertad para el derecho a la información. Todo ciudadano tiene derecho a estar bien informado, y hay una obligación del Estado, de parte del Estado, de informar a la población, sobre todo en temas tan sensibles como es salud, educación. Y hay algo muy importante, que es la prevención en casos de desastres naturales. Acá el artículo 4 de la ley menciona una excepción y habla de la prohibición, de exceptuar la prohibición en casos de desastres o emergencias nacionales. Pero ahí hay una cuestión objetiva. La estrategia es prevenir. Significa que antes de, cuando se da la incidencia del desastre natural, uno tiene que trabajar con programas de educación, de sensibilización. ¿Cuál es el origen? Yo creo, congresista, y le transmito esta opinión también a Pedro, ¿qué es lo que genera esta discusión? El uso absolutamente... Estoy tratando de encontrar rápidamente en mi cabeza el discrecional, el adjetivo absolutamente malandro de la publicidad estatal. ¿Por qué? Porque ¿cómo ha funcionado esto? Primero, yo reparto la publicidad estatal en función de quienes me apoyaron o quienes están conmigo. Entonces, no hay una distribución de la publicidad estatal en función de la importancia, la lectoría, la sintonía y los ratings que tienen los medios, sino por otras razones que habría que preguntarle a quienes tomaron la decisión. En segundo lugar, se ha hecho campañas por cosas que no son indispensables, y no se ha hecho por otras que sí lo son. ¿No es cierto? Que es el segundo problema
muy serio y finalmente ha sido usado como un instrumento, es decir, como una especie de cuchillo económico sobre el cuello de los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, si tú me criticas o si tú no te doy publicidad, pues te corto y te hago un daño. Y esas tres cosas han ocurrido. Pero es fácil de... Entonces, eso es lo que ha justificado. Ahora, peor todavía, ha habido o sea, publicidad que se ha asociado a la figura del funcionario, ¿no es cierto? Donde ya no importa el difundir la obra o el tema, sino la cara del alcalde, del gobernador y hasta del ministro. En el Congreso tenemos la capacidad de aprobar el presupuesto general de la República. Y ahí podríamos considerar en la partida presupuestal destinada a la publicidad restringir drásticamente la inversión que se va a hacer y además poner los parámetros para distribuir ese dinero efectivamente en los programas donde se requiere. No se necesita hacer un proyecto de ley que va a transgredir un derecho constitucional a ser informado. Lamentablemente nos estamos yendo a los extremos. Tú lo que acabas de expresar es el otro extremo y es una gran realidad. Hay alcaldes que preparan la revista anual, por ejemplo, con la foto inmensa de la autoridad y haciendo una especie de publicherry, cuando realmente debería ser un documento informativo de la gestión que ha realizado la autoridad. O lo otro, que lo utilizan para chantaje político. Ese sería el otro extremo. Pero el otro extremo también es limitar la información, pero ha estado ocurriendo. O sea, nos ha ocurrido acá en esta radio. Nosotros nos han castigado los últimos gobiernos por la política de la línea informativa de esta radio. Es verdad. Y una manera de castigarte es no darte publicidad. O que la relación entre la distribución de publicidad sea pues absolutamente desproporcionada, ¿no? O sea, medios que no tienen ni de lejos, o sea, no sé, no quiero exagerar, pero ni la quinta parte de influencia que tiene el grupo Exitosa han recibido más publicidad estatal en los últimos años que nosotros. La ley que ayer se ha aprobado por insistencia en comisión y que va a pasar al Pleno no dice absolutamente nada de lo que estamos dialogando. ¿Qué dice Pedro Lancea? Ese es un tema muy delicado porque no se está abordando el problema de fondo. Mira, definitivamente la prensa siempre va a ser un tema delicado. Que la gente esté informada, la libertad de información es importante. Yo como ministro te digo, yo tenía muchos problemas en las partidas de publicidad. Había confusión en el tipo de contrato que se tenía. O sea, hay un cierto nivel de perversión en el manejo de los gastos de publicidad. Sobre todo a veces cuando tú estás haciendo publicidad de negocio o de negocio público. Yo creo que hay incompatibilidades que se están dando. Pues también tenemos que aceptar que hay algo de abuso en el tema. Sería bueno que la prensa no dependiera del Estado. Sería muy, muy bueno que dependiera de su propio actuar de negocios, de venta de publicidad. Sería muy, muy bueno. Dicho esto, obviamente el balance de la prensa en el Perú tiene que tener cuidado en cuanto a cómo se financia. Si no, mira tú lo que se está financiando, las cifras que he visto. No he leído todavía el proyecto, porque este proyecto fue ayer. Yo ayer, por razones personales, no he podido asistir al Congreso, problemas familiares que gracias a Dios están cambiando la solución. No he podido leer el proyecto, pero lo que menciona Richard no le dejo de quitar importancia. Hay momentos en una campaña de vacunación, hay momentos en que puede haber una necesidad de aviso de una campaña, por ejemplo, lo que era el tocamiento indebido de los niños, ¿no? Una campaña escolar de capacitación a los chicos. Hay cosas muy puntuales que socialmente todavía el medio escrito es importante o el medio hablado es importante. Creo que hay una confusión en lo que se está manejando y hoy día el Perú, como lo digo en una carta que acabo de enviar y hecho pública, no nos damos cuenta que hemos cuadruplicado el presupuesto de la nación. Hemos duplicado el nivel de gastos corrientes en los últimos 5 años. Y todavía queremos seguir gastando más. Yo creo que, lamentablemente, el ministro Tuesta chocó con esa realidad. El déficit que tenemos hoy día está medio escondidito por el efecto del abajato que ha sido monumental, la caída tributaria, porque no se están haciendo obras y esas obras generaban impuestos. Y por el otro lado, definitivamente el niño ha afectado toda la zona norte que aporta 1,5 puntos al PBI. Todo esto ha hecho daño a la economía. Entonces están saltando en este momento todos los desequilibrios económicos y en la forma liberal como el Perú ha estado gastando. Todavía no entendemos que en el Perú lo que realmente genera el crecimiento es la inversión. No es la exportación ni es la importación. Es que la gente sigue invirtiendo para generar capacidad de consumo. Entonces,
súbitamente el Estado se ha dado cuenta que los problemas de presupuesto son grandes. Entonces todo el mundo se ha puesto a revisar los presupuestos. Hay temas que la prensa maneja muy bien y debería, en mi opinión, seguir manejando, que son temas propios del Estado que le interesa comunicar a la población. Pero cuando comenzamos a hacer publicidad, yo como ministro he tenido ese problema. Yo tenía un presupuesto que no debería estar ahí, pero ya el presupuesto está asignado. Si me dabas a mí, yo hubiese bajado más el presupuesto. ¿Por qué no? Pero no es solamente un problema de monto, sino uno puede a estas alturas hacer un balance de cómo se ha asignado. Por eso Richard Arce tiene razón cuando dice, es decir, el problema que tienes es que tú necesitas como Estado comunicar a la población. Entonces, a estas alturas tú puedes hacer un balance de qué día, o sea, cuál era el sentido de la publicidad. Si comunicar información que era clave para prevención en los casos de salud y seguridad y violencia contra las mujeres, desastres naturales. Un montón de temas. Claro. La lista que el Estado tiene que comunicarle a la población es importante, pero cuando ya comienzas a entrar a publicidad de business to business, no, ahí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy de acuerdo. Yo te digo, como ministro, me parece un exceso. Yo he devuelto 90 millones de soles cuando fui ministro. ¿Por qué? Porque esa plata está en manos tiene que estar mejor en manos del contribuyente. Por favor, el Estado ha cuadruplicado sus gastos. ¿Y la población solo en 20%? ¿Hay mejor salud? ¿Hay mejor seguridad? Pero por supuesto, Pedro, hay un detalle clave. Yo no estoy negando que el tema de emergencia vaya. Pero tenemos la prerrogativa constitucional en el Congreso de la República de aprobar el presupuesto. Y ahí es fácil ponerle los candados respectivos, por ejemplo, para generar eficiencia en esa información. Yo estoy de acuerdo, yo estoy más de acuerdo en temas de emergencias, en temas de situaciones de dificultad. De esos la ley prohíbe. Acá dice, queda prohibido toda publicidad en medios privados. Inclusive, fíjese, hay un detalle muy importante. Este Ministerio del Interior, con todas las críticas que pudimos haber hecho, lanzó un programa para detectar a quienes tenían sentencia, violadores, por ejemplo. Ha sido efectivo. Entonces, con este tipo de leyes vas a limitar, por ejemplo, ese tipo de programas. A ver, vayamos a un extremo, tal vez es bastante duro. Se pierde un niño, secuestran a un niño. Lo que el Estado tiene que ayudar es a buscar a ese niño y que salga la información en medio privado, en medio público, nos va a ayudar. Pero estoy de acuerdo. Pero la ley va a prohibir inclusive ese tipo de tenemos que revisarla. Pero por eso te digo, lo que a mí me parece es que nadie va a presupuestar tragedias como el niño. Nadie puede presupuestar tragedias como un terremoto. Nadie puede presupuestar una campaña de dengue. Nadie puede presupuestar. Hay algunas cosas que sí se pueden presupuestar, pero tenemos que tener la posibilidad también de tener un poco más racionalidad, por favor. El Estado peruano le están dando como a bombo de circo. Y los ciudadanos estamos al final del día, pague acá, pague allá, pague acá, pague allá, pague acá, pague allá. Claro, pero por eso es que resulta tan chocante para el ciudadano, para la gente de a pie, que mientras la gente está viendo cómo se ajusta, porque la situación no todo el mundo se tiene que ajustar. La situación está dura. Estamos discutiendo lo que gasta en flores el Congreso y si compraron las pantallas y los frigobares y dicen que no era para el Mundial, porque es casualidad que justo cuando va a venir el Mundial, pero ahí Nicolás, los gastos que se está haciendo. Nicolás, lamentablemente se explicó mal. Eso es lo que te esperaba cuando tú entraste al Congreso y dijeron, a usted le vamos a entregar esto, porque es lo que se venía haciendo en el pasado. Y así se ha seguido. Claro, pero igual, si tienes una política de austeridad, tú decides si lo necesitas o no, si es indispensable. A ver, Nicolás, ¿cuánto es el presupuesto del Congreso respecto al presupuesto de la Nación? 0.4%. 0.4. Quítenle el alpiste al canario. ¿Esa es tu respuesta? No, pues el alpiste al canario no. Claro, pues, pero son gestos de, o sea, tú no le puedes pedir austeridad a todo el mundo, pero tú vives en una burbuja. No, pues no es así. Pues. ¿Cuánto, por ejemplo, las flores? ¿Cuántos países tiene el Perú? Cuando hay los aniversarios de la Nación, ¿qué manda el Congreso? ¿Una botella de Coca-Cola? Tienes que mandar un arreglo floral, pues lamentablemente. Saca la cuenta y es poco lo que estamos mandando. O sea, al final del día, lo que te quiero decir es, podemos magnificarlo por el lado que se quiera. Podemos magnificarlo por el lado que se quiera. Pero tú sacas la cuenta, lo que cuesta son 133 países, Naciones Unidas, multilaterales, OEA, todo lo demás, y el Congreso tiene que cumplir con eso. Por eso me pregunta a mí, ¿tú quieres estar en la mesa del Congreso? Ni de vainas. Prefiero trabajar. Le mandas una tarjeta, pues, Pedro. ¿A qué le tienes que mandar flores? O sea, no, pero es por ejemplo, vienen los aniversarios, Roque Sáenz Peña, que está en la Javier Prado, viene el gobierno argentino, se hace toda una ceremonia que manda el Perú. Una agendita.
No, pues, o sea, son cosas que son protocolos internacionales. Estamos hablando de la pista del Canario. No estamos refiriéndonos a las grandes cuentas. Eran 5 o 6 millones de soles lo que yo tenía que ver en una partida de publicidad en el ministerio con la que yo no estaba de acuerdo. Pues ya está presupuestada. Pero yo no estaba de acuerdo. Pedro, y ahí está la responsabilidad del Congreso. El objetivo es que existe una ley. Eso es más que la flor del Congreso. A mí esto me lleva a la discusión que se planteó con respecto a la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. Es decir, que no haya reelección. Ya, no hay reelección. ¿Ya ha resuelto el problema? No. O sea, ¿por qué? Porque había buenos alcaldes. O sea, no ha resuelto ningún problema. El problema en el caso del manejo de los recursos en los municipios y gobiernos regionales es ajustar los sistemas de control, que acá estaba el otro día el Contralor diciendo hay que hacer control concurrente, hay que estar al comienzo, durante y al final de la obra. ¿Para qué? Para que la función de la Contraloría no sea decir, uy, nos robaron, sino que la Contraloría opere en el sentido de impedir que esto ocurra. Y en el caso del norte, se han invertido 5 millones de soles en el control concurrente y se han ahorrado 60 millones de soles para el Estado peruano. Ha sido la plata mejor invertida. Eso es lo que hay que hacer. Pero de eso no se discutió en el Congreso. Se discutió ya. Pero no hay reelección. Pero por eso, Nicolás, y supuestamente resolvieron algo, no resolvieron nada. Lo que señala Richard es un tema a visitar. Yo sí creo que la prensa llega en temas que son de carácter urgente para la población y de necesidad. Vamos a regresar. Vamos a la pausa y regresamos. No solo una precisión. La ley va a prohibir que se haga cualquier tipo de información. Y acabas de tocar un tema sensible, que es el costo-oportunidad. ¿Cuánto significa invertir en esa información a cambio de beneficio para el país, por ejemplo, en esos programas sociales que requieren información? Mira, de acuerdo contigo, Richard, la palabra todo me parece que está por encima del contexto. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Vamos a regresar con esta discusión porque, digamos, acá hay un cruce de intereses. Es evidente que el recorte de la publicidad estatal para los medios privados, para algunos medios de comunicación, que felizmente no es el caso de Exitosa, va a ser ponerlos al borde del colapso. Y no me refiero a las pequeñas emisoras del interior del país. Grandes medios de comunicación en el Perú que han estado recibiendo cantidades enormes de dinero del Estado peruano y que si no la reciben no son viables desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿eso qué ha significado? Línea editorial, pues, Pedro, línea editorial. Si tú no quieres perder la mamadera, tienes que marchar, ¿no? Con la música que te ponen desde el Palacio, desde el ministerio que sea. Vamos a la pausa y vamos a hablar de este tema. Volvemos. Enseguida adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de No pueden contenerse un ratito que seguimos con la discusión. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prealé. Locales en preventa de 9.16 hasta 25 metros cuadrados que tú puedes comprar con una cómoda cuota inicial y financiado. Si quieres información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida: 468-6104, 930-645160, 973-871628, o también puedes visitarnos en el Facebook en Plaza Unicachi Este. Y este es otro mensaje de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de aptitud se realizará el día 8 de julio, examen de aptitud. Para informes e inscripciones, anota el siguiente número: 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Estamos con Pedro Elachea, congresista nuevo agrupado, y Richard Arce, representante de Nuevo Perú. Estamos discutiendo el impacto que va a tener la inminente aprobación, porque creo que es inminente, tienen los votos suficientes en el Congreso, de la insistencia en la ley de regulación de la inversión publicitaria estatal en los medios privados, que en resumen significa ni un sol más para los medios de comunicación privados en publicidad estatal. Y lo que pedíamos ayer en la Comisión de Transportes y Comunicaciones era que se abra el debate, que se analicen las restricciones, como te estaba expresando. Hay una necesidad de informar en el país. Y lo grave es que se va a buscar un solo canal de comunicación como es el Internet,
y también los medios nacionales. Estamos hablando de Televisión Nacional, Radio Nacional, que sí tienen una cobertura importante, pero no es suficiente. Inclusive recuerdo bien que un congresista fujimorista argumentó en el debate que con toda la inversión que se ha hecho no se llega a la población. Entonces imagínate, si teniendo todo el espectro de posibilidades para llegar a la población no se llega, ahora que tú vas a restringir a un solo canal como es el Internet, sabiendo que el Internet, en Lima tendremos una buena cobertura de señal de Internet, pero vayan a las regiones, yo vengo de Apurímac, en Andahuaylas la señal es grave, realmente no se tiene la capacidad para poder acceder a información. Y lo segundo, tienes que pagar por el servicio de Internet. La población tiene un celular, pero el celular analógico para conversar por teléfono, no para tener información por Internet. Ahora, entonces, el problema es que, digamos, esto ha tenido un origen que tiene que ver, además lo conversábamos un poco durante la pausa, de lo que pasó al final del gobierno de Fujimori y Montesinos y cómo lograron agotar a los medios de comunicación, lo cual no significa ninguna justificación para lo que los medios hicieron, por si acaso. Pero fue parte de una estrategia de estrangulamiento. Es decir, había una situación de recesión económica y los medios de comunicación estaban ajustados por el Estado por dos vías. Te metían a la SUNAT mañana, tarde y noche, por un lado. Y por el otro lado, dependías de la publicidad estatal porque no había casi publicidad privada. Estabas muerto. ¿Y eso qué significaba? Que tenías que someterte al gobierno. Bueno, no tenías. O sea, el gobierno era lo que quería y lo lograron. El problema es que de una forma más sutil, más elegante, más almidonada, es lo mismo que ha estado ocurriendo en estos años. O sea, si la publicidad estatal es de la que muchos medios de comunicación importantes en el Perú viven, o digamos es un porcentaje determinante para la operatividad de sus finanzas, eso ha ido de la mano con condicionamientos políticos. Pero planteemos una solución. Sí. Planteemos una solución concreta. Y ahí el Congreso sí tiene la alternativa. Nosotros aprobamos el presupuesto y podemos poner todo tipo de restricciones respecto al gasto que se va a realizar en publicidad. Podemos limitar inclusive en qué temas se tiene que hacer publicidad y promoción de información. Por ejemplo, podríamos prohibir drásticamente que saque la publicidad donde se tiene a papel completo la cara de la autoridad, como una especie de publicherry. Que eso esté prohibido, es simple. Y de la misma manera, cualquier tipo de información que tenga un sesgo de interés político partidario, de hacerle publicherry a la autoridad, tiene que estar prohibido. Eso lo podemos hacer y no hacer este tipo de ley que al final restringe el derecho que tenemos todos los ciudadanos a estar bien informados. Hay quienes dicen que detrás, Pedro, detrás de este proyecto, más allá de, es decir, porque hay una discusión sobre el interés del ciudadano y las opiniones que uno pueda tener, pero desde el punto de vista político, o sea, esto es una pasada de cuenta de Kenji Fujimori y del APRA a los grandes medios, entre comillas, ¿no? Al grupo del comercio, ¿no? A la propia República. Mira, yo no iría tan lejos. Yo creo que acá definitivamente Richard tiene muy buenos puntos que no conocía de la discusión que ha habido ayer, no he estado ayer en el Congreso. Pero por el lado de lo que tú mencionas también me preocupa, ¿no? O sea, mejor de repente declaremos subsidio por 4 años de los medios y que en 4 años los medios ya tienen que estar volando por su lado. Porque tampoco puede ser un tema estrictamente comercial. O sea, tú puedes, los medios, yo me parece que la parte importantísima acá, primero que no estén sujetos a nadie. Los medios es importante, la libertad de expresión, sea la libertad de opinión la que quiera el medio mantener. Eso, por favor, discrepancia, lo que quieran para hacerlo, que inclusive puedan levantar falsos testimonios, ya pues se pondrán a ir a juicio, y defamación, lo que quieran. Yo soy partidario de libertad de expresión totalmente. El país que comienza a caer es cuando comienza a caer la libertad de expresión. O sea, definitivamente la libertad de expresión es una de las cosas que ha demostrado a través de la vida de todos los países del mundo que donde falla, comienzan los problemas. Pero tampoco puedes tener esa relación que tú me estás explicando que me preocupa. Pero que es real, que es la manera que o sea, a nosotros como medio de comunicación nos han castigado en estos años con una restricción de publicidad estatal y han favorecido otros medios que ni de lejos, o sea, si lo que a ti te interesa es transmitirle a la gente una información sobre campañas de premios, sobre lo que fuera, ¿cómo no vas a estar pues en Exitosa? Debería ser tu favorita, la que más... Pero Nicolás, al contrario, agradece, hoy día Exitosa está más libre, más sólida. Agradécelo, pero ¿entiendes? Está más sólido. Pero es que es así. Yo te lo digo como empresario. Me impresiona un poco que me digas si el Estado no me ayuda, no puedo funcionar. Como empresario, el Estado nunca me ayudó en nada.
Al contrario, me cobra todos los impuestos que puede cada vez que puede. Y tienen que pagar como corresponde. Y tengo que pagar como es la obligación. por supuesto, en eso no te lo quito en lo más mínimo. Pero, o sea, cuando tú ves ese planteo como lo haces como empresario, me resulta un poco sorprendente. Te lo digo, y a mí, ¿por qué no? Yo también puedo parar en la cola. No, pero, o sea, por eso, por relación a ello, por eso, vamos a ponernos en el justo medio. Vamos a ponernos en el justo medio. Ese debió haber sido la estrategia ayer en la comisión y lo planteamos. Claro, porque eso debió ser la discusión. Permíteme, Por eso Nicolás, el artículo 1 plantea que la publicidad solo va a ser en medios del Estado. Pequeño gran detalle. ¿Qué ha pasado con Canal 7? ¿Qué ha pasado con Radio Nacional durante los últimos años de gobierno? Inclusive en el gobierno de Ollanta Humala. Todos los días, en vez de estar informando los programas sociales, aparecía Nadine, aparecía Ollanta, había un direccionamiento de parte del gobierno. El problema es que no son medios públicos, pues. Deberían ser medios públicos y no medios rurales del gobierno. Exactamente, medios públicos donde haya toda la pluralidad. El tema de lo que estás poniendo a la mesa es que la discusión es importante, pero no puedo dejar ver los dos. Esto yo creo que sí necesita un debate interesante, pero me voy viendo en el tema y definitivamente tengo la sensación, por un lado, que la información libre se requiere. Se requiere la información y el Estado va a requerir muchas veces ir más allá de lo que cubren los medios nacionales. Eso definitivamente. Pero por el otro lado me preocupa que me diga que solo sobrevivimos si es que subsidiamos. No, eso no es cierto. Por ejemplo, en el caso de Exitosa, pero es que en el caso de Exitosa, de este proyecto empresarial, eso no es cierto. Pero hay medios a los que y Richard ha estado siguiendo este tema. Es decir, por ejemplo, en el interior del país hay pequeñas emisoras de radio, de televisión, que sin la publicidad del gobierno regional y de los gobiernos locales simplemente se mueren. Porque casi no hay publicidad privada. Y tú tienes problemas de algunas empresas importantes en el Perú, a las que en este momento tú le quitas la publicidad estatal y lo pones en un problema financiero sumamente serio. No van a poder cumplir sus obligaciones. No es el caso de Exitosa, felizmente. Ahora, el problema es cómo así, y esa pregunta la has planteado tú, terminaron siendo dependientes, ¿no es cierto?, del financiamiento de la publicidad estatal. Y te digo, y eso no ha sido gratuito, eso ha ido una con otra. Eso es lo que te explica la línea informativa. Hay un conflicto social y empiezan a acusar todos de terroristas a los maestros. O sea, ¿y de eso de dónde salió? Es que hay que acusar de terroristas a los maestros para estar bien con la línea oficial del gobierno. Pero si tú dices no, como decíamos nosotros, es justo lo que están pidiendo los maestros, no dejemos que los terroristas se metan. También ayudaron a solucionar el problema. Por supuesto. Pero si te pones a revisar para atrás lo que ha sido el comportamiento de muchos medios, en muchos casos, yo diría en la gran mayoría, un factor determinante para decidir su línea informativa ha sido si la decisión en uno u otro sentido iba a perjudicar sus ingresos por publicidad estatal. Y hay otra arista más del problema. Cuando hablas de medios regionales, medios locales, muchas de las radios que llegan a la población no necesariamente son radios que emiten programas políticos o noticiosos. Son medios de comunicación de esparcimiento que tienen programas con música folclórica, pero son los medios que llegan a la población, porque el agricultor que está en chacra lleva su radio y está trabajando escuchando la radio, y es en ese momento donde puede canalizar la información del Estado sobre programas sensibles que te acabo de expresar. Ahora, por ejemplo, porque en este momento hay un problema bien serio. Yo estuve hablando la semana pasada con la ministra de Salud sobre este tema y me decía hay que hacer una campaña muy intensa sobre el tema de la influenza. No, porque, no, escúchame, pero ahorita la influenza, en Arequipa ya murió una persona y por la experiencia que se tiene en relación al H1N1, es que cuando se dispara, empieza a matar gente por todos lados, ¿sabes? O sea, no es de broma la N1H1 y nosotros hasta ahora nos hemos librado en los últimos años de tenerla. Pero no podemos bajar la guardia y hay que hacer la campaña de vacunación. En este momento todo el mundo tendría que estar vacunándose. Ahí necesitas una campaña donde vas a tener que meter el dinero y hacer la campaña en todos los medios. Bajo los parámetros de esta ley, solo sería por internet y solo sería por los medios nacionales. Con lo cual, te vuelvo a reiterar, limitamos el espectro y la alternativa que tiene la población para escuchar esas informaciones, esas campañas que se requiere transmitir. Y acá hay otro tema que nos estamos olvidando.
Hubo unas palabras desatinadas de parte del presidente del Congreso de la República hace unas cuantas semanas cuando manifestó que ya van a sacar la ley para esos periodistas mermeleros. No podemos eximir de la discusión de esta ley esa expresión, porque las leyes no salen para venganza política, las leyes no se direccionan, las leyes no tienen nombre propio, las leyes son para todo el país. Y yo sí reclamo, y mi posición va en la necesidad de que necesitamos un pueblo informado. Inclusive la ley de transparencia dice que el Estado debe informar cuánto ganan los trabajadores, debe informar cuánto gasta, cómo cobertura los servicios. Al limitar con esta ley no vamos a tener esa posibilidad. Además, acá por abajo de esta discusión, ¿no es cierto? Que es una en la superficie estamos discutiendo el financiamiento de las campañas o el financiamiento estatal de publicidad en los medios privados. Pero abajo hay una discusión sobre quiénes controlan los medios de comunicación, ¿no es cierto? Hay una disputa a nivel político, ¿no es cierto? Y es donde entra la discusión sobre el papel que cumple en términos informativos el Grupo El Comercio en la sociedad peruana, el Grupo La República, el Grupo RPP, ¿no es cierto? Y nadie se atreve, nadie se atreve del lado del fujimorismo, por ejemplo, a poner sobre la mesa la discusión sobre las licencias de los canales de señal abierta. Es decir, una discusión en el gobierno de Alejandro Toledo en un consejo de ministros, ¿no? Donde se debatió la posibilidad de retirarle las licencias a dos canales de televisión, a Canal 4 y a Canal 5. ¿Por qué? Porque se había acreditado que habían violado las mínimas normas de ética bajo las cuales les habían entregado las licencias. ¿Qué debió ocurrir? Que les quiten las licencias y que esos dos canales de televisión o esas dos señales sean puestos a licitación pública. ¿Hubo licitación pública? No. Lo manejaron políticamente y ahora están como están. Y ahora más actual, la concentración de medios. Eso fue lo que debió ocurrir si se actuaba, digamos, con coherencia con respecto a lo que se está diciendo. Y no fue así. Pero ahora hay un tema más actual, la concentración de medios. El Grupo Comercio controla prácticamente casi todos los medios escritos. Ha comprado casi todos los periódicos. Entonces hay una línea editorial que viene de un grupo empresarial que impone su posición. Pero más allá de ese interés, que no es nuestro tema, a mí me preocupa que la población esté bien informada y que tenga todas las alternativas. No puede restringirle a la población a acceder a la información. Lamentablemente nuestro Perú vive de espaldas a la realidad. A veces vivimos en nuestra realidad de Lima. No entendemos cómo funciona en provincia, los problemas que se tiene para acceder a información. Si ni siquiera llegan los periódicos del día en estas condiciones actuales. Imagínate cuando limitemos la información. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta ley se va a aprobar de todos modos, ¿no? O sea, tienen la mayoría para hacerlo, eso está claro. Vamos a pelear en el debate, en el pleno. Tenemos que marcar nuestra posición, hacerle ver al Congreso que el descrédito que tiene hasta la fecha es por este tipo de imposiciones, por evitar el debate, por no escuchar voces discordantes, discrepantes. No es confrontando a la prensa que vamos a solucionar nuestro problema en el Congreso. Somos nosotros en el Congreso y en la mesa directiva presidida por el fujimorismo que tiene que racionalizar los gastos. Por eso todas esas múltiples denuncias que hemos tenido todas estas semanas. Pero se ríe porque le parece... Pero es que Nicolás, es impactante, pero yo lo que te digo, no entremos por ahí. Yo como ministro hubiese bajado 6 millones de soles. ¿Cuánto en flores es eso? ¿Cuánto en televisores? ¿Cuánto es? 6 millones de una publicidad que no tenía sentido. Lo que sí le doy sentido es a lo que está hablando Rick. Hay información que tiene que llegar a la población tiene que estar atenta a ella, tiene que estar nosotros avisando problemas que se dan en un país muy complejo. Llegar a Huancavelica son 11 horas y media, como dice Richard, y que llegue la noticia al día, que estén informados al momento, cuando estén dos cosas de trámites. Hay una cantidad de información que el ciudadano que vive fuera de Lima no necesariamente la tiene accesible. En teoría, sí, en la práctica, no. Entonces, ahí hay un mundo. Ahí hay un mundo que tenemos que revisar en las excepciones, en las ventanas en las cuales se puede hacer, pero en publicidades que yo como ministro te digo, ahora, esos 6 millones los corto hoy. ¿Cuánto en televisores es? 60 veces. ¿Cuánto en flores es? Las que tú quieras. O sea, hay publicidad que no tiene sentido. Pero te lo digo. Pero es que lamentablemente eso es lo que ha ocurrido. Bueno, habían presupuestos y como que no sabías en qué los ibas a usar, porque no es que estaban sustentados en un plan, mientras ha habido temas
O sea, por ejemplo, tú hablabas hace un rato de lo de yo sé cuidar mi cuerpo, que fue una campaña extraordinaria para instruir a los niños para que ellos mismos aprendan a defenderse. Que cuando alguna persona se acerque a ellos, alguna persona los toque de una manera indebida, inmediatamente reaccione y busque a una persona en confianza para denunciar. Esa campaña se abandonó, Pedro. Y eso es una campaña que debería ser eterna en los medios peruanos. ¿Cuántos niños, con esta ley estaría prohibida esa campaña? ¿Cuántos niños tienes en el Perú? Y eso fue una discusión cuando se interpeló al ministro Saavedra. Al final lo que se está invirtiendo por cada niño había sido un sol 20. Las cifras eran enormes porque había una cantidad enorme de niños. Pero por eso hay cosas que sí son importantes revisar. En eso participa. Pero la ley se ha ido al otro extremo. Bueno, entonces está prohibiendo. Claro, por ejemplo, lo que dice Richard, que es razonable. Es decir, estamos hablando un tema, por ejemplo, el de los niños y la violencia sexual contra los niños es un tema clave. El tema de los desastres. O sea, no nos interesa solamente que en el momento se del liberen recursos para hacer... ¿Qué publicidad vas a hacer cuando la gente ha perdido prácticamente todo el acceso por un terremoto de grado 8? Lo importante es que la gente esté preparada para ese terremoto. Que no construyan sus casas en carreteras, por ejemplo. Eso es y así, pero hay otras campañas de vacunación. Problemas y uno que no lo estamos sentando en la mesa. Que acá nos hemos vuelto los medios, poco a poco han ido creciendo esta dependencia del Estado. Si no hubiese crecido esta dependencia del Estado, no estaríamos hablando de nada. Pero eso pasa en todos los países de América. Pero por eso, en Latinoamérica es de 60 a 70 millones de dólares que gasta el Estado en medios de acuerdo. Acá la parte que es importante es la que estamos combinando y conviniendo. Y hay un problema, y hay una política, en el caso del tocamiento de los niños, que parece muy importante, que sepa que las únicas personas que pueden acercarse a ellos y en cierta forma, porque también a veces el degenerado es el padre, lamentablemente. El chico tiene que darse cuenta de eso. Y esto es una campaña que no es de 2 minutos. Es una campaña que tiene que darse a todo el nivel nacional la violencia a la mujer. Oye, esto es un horror cuando vemos todos los días. Es por una no aplicar el enfoque de género. Bueno, ahí el enfoque de género va a ser educativo, porque tenemos hoy la línea 100, ¿cuánta gente la está utilizando? ¿Cómo está la línea 100? ¿Cuánta gente sabe cómo acceder ante una situación de violencia o cuando una mujer es golpeada? ¿Qué hace una mujer si es golpeada? ¿Dónde va? No, algo elemental, trámites documentarios administrativos para sacar una partida. Claro, pero el gran problema es que esto no ha sido materia de discusión. O sí, o sea, no entiendo. O sea, porque esto es lo que deberíamos estar. Te pongo los dos extremos. Te pongo los dos extremos que te estoy dando la razón y conversando con Rita. Acá hay temas que tienen que ser campañas directamente orientadas a estar seguro que la población va entrando. Mira, el Perú tiene 40% de anemia. Mentira. Lima tiene 33%. Pero después todos están por arriba de 50%. O sea, es más grande. En Apurímac llegamos casi al 70% de anemia. Entonces, acá se van a requerir campañas muy importantes de llegar de todas las formas posibles en la lucha contra la anemia. Esto no es broma. Esto no es broma. Pero, por el otro lado, como ministro, yo tenía una partida de 6 millones que la hubiese suspendido mañana. Pero, por ejemplo, en programas sociales, cuando hablamos de anemia, cuando hablamos de desnutrición, la estrategia no solamente es proveer saneamiento básico. Uno de los problemas críticos es el manejo de la higiene, la manipulación de los alimentos. Y eso requiere sensibilización, educar a las familias. Y para eso se requieren medios de comunicación. Con esta ley estamos prohibiendo. En realidad se ha ido al extremo total. Debemos buscar un punto intermedio. Hay que controlar el gasto del Estado. Hay que ser responsable. Hay que ser eficiente en el gasto del Estado. Yo creo que hay temas que son que convengo contigo, Richard. Yo también vengo de la provincia, yo también he trabajado en la región andina bastante. Y reconozco lo que tú dices. O sea, muchas veces el Perú es un Perú, por la orografía, complejísimo. Nadie puede creer que 370 kilómetros que toman 11 horas y media de transporte. Nadie te lo puede creer. Ayer comentábamos que llegas primero a Moscú. O sea, es más fácil llegar a Moscú que algunos pueblos en Vilcatán, en el Brasil. El lugar más alejado en tiempo para llegar es Oreje Perro, donde quieras llegar. O sea, eso te es más largo que ir. No, pero fíjate, el proyecto minero Las Bambas está a 8 horas de Abancay. Y por ejemplo, ahí no hay
sistema de justicia. Si hay un problema de justicia en Cotabambas, tienen que viajar hasta Bancay 8 horas buscando justicia. Esa ausencia del Estado es un problema también de trasfondo. El Estado tiene que estar presente en todos los confines del Perú. Las personas que están en la sierra y en la selva tienen derecho a estar informados. Es obligación de un país. Mira, por ejemplo, el otro día que conversaba acá con el Contralor General de la República, Nelson Chac, él decía que lo que había que lograr y poner el acento para luchar contra la corrupción era lo que él llama el control concurrente. Es decir, que estén ahí metidos no solamente contadores, necesitas ingenieros, necesitas técnicos para saber si las cosas se están haciendo bien. Y para ir marcando que las cosas, y que quien pague a los funcionarios de control sea la Contraloría, no el funcionario que tiene que ser controlado. Pero él decía, hay miles de obras pequeñas que individualmente no justifican el que tú tengas un funcionario de Contraloría ahí, porque si no, no te alcanzaría. Hemos presentado un proyecto de ley. Claro, él dice, ¿cómo se resuelve eso? Con la participación ciudadana. Sí, el proyecto de Entonces, hemos presentado. ¿qué significa? Que el ciudadano tiene que tener instrucción e información sobre cómo él directamente puede intervenir en controlar la obra que se está haciendo en su pueblo, en su distrito. Pero para eso vas a tener que hacer una campaña en medios. ¿No es cierto? Para crear conciencia sobre que esto existe, para darle la información a la gente. O sea, por ejemplo, ahí ese dinero invertido en publicidad va a ser el mejor dinero invertido, porque vas a convertir a cada ciudadano en parte del sistema de control contra la corrupción. Hemos presentado un proyecto de ley para crear veedurías ciudadanas, que consiste en que la población beneficiaria se encargue de estar observando, vigilando, acompañando la obra de infraestructura. Y serían los aliados estratégicos para denunciar cuando hay un direccionamiento, cuando hay un aprovechamiento, sobre todo obras adicionales. Te pongo uno adicional. El término de referencia no lo puede hacer la parte que va a ejecutar. Los términos de referencia se han hecho todo el rato de la mano con quien iba a ejecutar. Vale decirlo. No, y hay un término de referencia, hay un tinglado ahí entre el alcalde, el gobernador regional súbitamente, por ejemplo, y esto lo he visto yo, las carpetas escolares. Iba a ser una licitación de carpetas escolares que las pymes tendrían un enorme mercado acá. Y súbitamente, 60 días antes, cambia la forma de respaldar, era de plástico. Entonces, ¿qué pasaba? El que quería entrar tenía que mandar a hacer respaldar con un molde de acero. Se acabó, ganó uno. El promedio de participantes en obras públicas y en contratación pública ha sido 1.7 en los últimos 5 años. 1.7, cuando el promedio latinoamericano es entre 3 y 4. Entonces, ahí el término de referencia, antes que la veeduría ciudadana, te aseguro que la ciudadanía participe en la formación de los términos de referencia, va a entender y va a saber más que siendo veedor. Pero esa población necesita estar informada. Uno no necesita saber, una cosa no se contradice con la otra, ¿no, Pedro? O sea, la idea es que participe en determinar qué es lo que necesitas y controlar que lo que se haga sea a los precios justos y que se cumpla con el compromiso adquirido. Por eso tienes que tener fuera del ministerio el grupo que te diga, estas es las camisas, las camisetas, la ropa, las casacas, los zapatos, de cualquier organización. Esto es lo que se ha determinado por los próximos 5 años. Se certifica y el ministerio ejecuta. Se acabó. Tenemos que terminar por hoy. Acá me dicen en la producción que te pregunte, Pedro, ¿qué está pasando? Dice que eres el eslabón perdido entre peruanos por el cambio y fuerzas populares. Se da una enorme libertad. Yo ya tengo el mayor aprecio personal por ello, pero yo veo que en muchos de mis proyectos y en muchas de las cosas que estábamos presentando había pues una contraposición fundamental. Yo presenté el tema del Tribunal Constitucional, el caso más corto, en abril. Julio, me dijeron, no, hoy día políticamente no va. Bueno, no quiero ahondar en el tema, pero son temas que yo creo que son una agenda que yo tengo y tengo mucha incomodidad de parte de muchos miembros de la bancada. Entonces prefiero retirarme a generar... Mejor solo. No quiero fastidiar a nadie. Quiero trabajar tranquilo. Muchas gracias a Pedro Lachea y a Richard. Quiero ser independiente un tiempo. Solo mencionarte para terminar que estamos defendiendo el interés de todos los peruanos a estar bien informados. No nos interesa el tema empresarial de los grandes medios de comunicación. Inclusive somos muy críticos, inclusive con el tema de concentración de medios que deberíamos denunciar. Porque cuando hay más pluralidad, pero que se discuta eso. ¿Por qué no ponen eso sobre la agenda? ¿Por qué no se comienza por discutir? Están hablando del grupo del comercio y la concentración de medios, que se discuta abierta y públicamente cómo se obtuvo la licencia de Canal 4.
¿Y cuáles fueron los procedimientos? ¿Qué es lo que debió pasar ahí no pasó? ¿Y cómo? Uy. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Pero no se atreven a plantear el tema de la agenda. Y se van a requerir y no están contemplados en el proyecto. Yo estoy de acuerdo con Richard que acá hay temas muy importantes que se van a requerir. Un país con enormes problemas de comunicación, con enormes problemas. Todo lo que se pueda abundar, yo creo que ayuda. Y un país informado será difícilmente engañado. Eso es clave. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con el tigrillo Carlos Alberto Navarro desde Rusia. ¿Dónde está el tigrillo? Está en Moscú todavía, ¿no es cierto? ¿Ah? Vamos a volver con él para que nos cuente todo lo que está pasando. Faltan ya horas para el inicio del Mundial. Y también va a estar con nosotros el presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Gamarra, nuestro amigo Humberto Machaca, para hablarnos sobre el boom, este boom fantástico que está significando la adquisición de productos. Todo lo que tiene que ver con la selección peruana se vende en este momento. De estos temas vamos a hablar tras la pausa. Regresamos. Estoy acá a tono con los tiempos. Estoy listo para qué pena que no puedo. Esto se debió llevar el tigrillo Navarro a Rusia, aunque dice que ya empezó a subir la temperatura otra vez porque había bajado notablemente en los últimos días, hasta 5 grados. Para que para un peruano es como estar así, ¿no? En una refrigeradora. No estamos acostumbrados a esos climas. Antes de seguir adelante, menciones de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de aptitud, tome nota, se va a realizar el día 8 de julio. 8 de julio, examen de aptitud de UPIC. Para informes e inscripciones, anote el siguiente número: 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Vamos con el tigrillo de una vez. El tigrillo en el Mundial Rusia 2018 llega gracias a Costamar Travel, el especialista en vacaciones. Tigrillo, buenos días acá, buenas tardes en Moscú. Estás en Moscú todavía, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. 7 de la noche con 14, casi 15 minutos en Moscú. La Plaza Roja está totalmente enrejada, no se puede acceder al Kremlin. Vamos a juntarnos con Fernando Jiménez, que ha sido tu invitado en algunas ocasiones. Me ha enviado su ubicación en el mapa, pero mira, si se me ocurre pasar por encima de estas rejas, puedo llegar de otro color a Lima. Así que mejor me quedo en la posición en la que me encuentro hasta que él me ubique. Pero déjame decirte, Nicolás, que el día de hoy se llevó a cabo el Congreso, como suele suceder, el Congreso de la FIFA, para establecer en este caso cuál sería el organizador del Campeonato del Mundo 2026. Y ha tocado en suerte que sea una comunión de naciones como Estados Unidos, Canadá y México, quienes organizarán el Mundial del año 2026. Yo creo que coloca la FIFA para los organizadores y que eso se traduce en una inversión multimillonaria de dinero, cosa que cualquier país no puede organizar. A ver, recordemos que en otras ocasiones el Mundial se ha llevado a cabo en Chile, inclusive, en México en 2 ocasiones, y de repente México sí estaba preparada para esos tiempos, y a lo mejor México no está preparada para estos tiempos. Por eso que se le coloca una vara como para que sea Estados Unidos en comunión con Canadá y México los que organicen el Campeonato del Mundo del año 2026. Esto, por supuesto, en la onda de tratar de lavarle la cara a la FIFA después de esa mancha que quedó colocada por el famoso FIFA Gate. Pero cuando los miembros ejecutivos de la FIFA quisieron quedar en la historia con una organización de Copa del Mundo integrada por 3 naciones, porque la última vez fue
la que hicieron, recordemos, fue Corea del Sur, bueno, bueno, el tema es que la organización va en 3 países y se suponía que esto iba a ser la noticia del día. Sin embargo, déjame decirte que todo esto se vino al piso una vez que se conoció que Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, comunicara al mundo entero que el técnico Lopetegui ya no seguía siendo el entrenador de la selección española. Eso ha sido increíble, ¿no? Porque esto es literalmente a horas de inicio del Mundial, un cambio de entrenador de la selección española. Sí, por supuesto. O sea, ya es Fernando Hierro, el entrenador de la selección nuevo, casi a empujones. Él ha dicho que no se puede tocar en 2 días el trabajo de 2 años, refiriéndose a quien fuera el técnico de la selección. Pero ¿por qué se ha dado esto? A mí me parece una irresponsabilidad total la del técnico Lopetegui, firmar un contrato con Real Madrid o que se devele un contrato que ha hecho con el Real Madrid cuando todavía no ha jugado el Campeonato del Mundo. O sea, la pregunta que tú, como alto ejecutivo de la Federación o la Real Federación Española, que te haces es la siguiente: ¿cuál es el compromiso que tiene con la selección mi entrenador que ya firmó con otro club de fútbol? O sea, es algo inconcebible. Seguramente... Ahora, ¿por qué ha pasado esto, Tigrillo? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Bueno, lo que pasa es que se tejen una serie de versiones, ¿no es cierto? Lo cual no ha querido ser oficializado ni por Lopetegui ni por las personas cercanas. Pero, por ejemplo, Lopetegui ha dicho que no se puede, Lopetegui ha dicho que nos vamos a equivocar si pensamos en el pasado. Yo tengo mi conciencia muy tranquila, debemos ser positivos y valientes. Tenemos todas las condiciones para pelear por algo que solo pasa cada 4 años. Era una cuestión de afrontar una realidad. Tuvimos una conversación de amigos, hemos hablado, nos hemos despedido. A mí me parece un disfraz, ¿no? Un disfraz a poco. Ahora, hay que tener valentía y creo que lo que quiere el presidente Rubiales es dejar bien sentado un precedente. Uy, te nos vas un poco, Tigrillo. Copa del Mundo. Además de esto, Nicolás, España no es cualquier selección. España es candidata a la Copa del Mundo. Yo creo que Lopetegui dijo, no va a pasar nada conmigo, me van a tener que atracar, yo soy el que va a dirigir a una de las últimas mejores selecciones del mundo, como es la española, pero el golpe que ha dado Rubiales verdaderamente ha sido una sorpresa para muchos y que está siendo interpretado de diferentes maneras, como suele suceder este tipo de cosas. Con relación a la selección nacional, hoy cumplió su penúltimo entrenamiento, porque mañana entrena por última vez antes del partido, por supuesto, ante la selección de Dinamarca. Dinamarca, ¿no es cierto? Y mañana entrenará por última vez, en la tarde viajará, y decirles que nosotros estaremos partiendo el mismo día del encuentro, o sea, el mismo 16 a las 4 de la mañana, vía terrestre. Hemos alquilado una van para ir con unos colegas, porque no hay pasaje de avión, no hay ticket de tren. Déjame decirte que es una locura. Es una locura. Hay peruanos que tenían comprado su ticket y les han pasado un correo electrónico y han dicho, lamentamos comunicarlo que por motivo de haber sobrevendido el viaje, aquel de tren, usted no podrá, pero está garantizado su regreso desde Sarán. Imagínate tamaña frescura, cosa que ha dejado muy molestos a los hinchas peruanos que le ha tocado correr esta suerte tan terrible, ¿no? Y ahora van a tener que acomodarse, como hemos hecho nosotros. Ojalá que tengan la posibilidad de acceder a un auto, a una van, porque además no solamente se trata de alquilarla si es que la pretende manejar, requiere de un brevete internacional, no se permite otro tipo de licencia que no sea la internacional para este tipo de manejos. Además que, según me dicen, las señalizaciones que hay durante carretera
no están en el idioma que tú y yo conocemos, Claro. ni siquiera en el inglés, sino están en alfabeto ruso. Claro, ¿cómo haces para enterarte de qué es lo que exactamente lo que dice, ¿no? Ahora, Tigrillo, ¿qué es lo que se espera de las próximas horas de actividades de la selección? ¿Va a haber más declaraciones? ¿Va a haber alguna conferencia de prensa previa al partido? O sea, ¿qué es lo que nos espera en las próximas horas? Hay una conferencia que se va a llevar a cabo un día antes del partido, o sea, en Sarán, porque la FIFA obliga al entrenador o a la federación colocar al entrenador y algún jugador para que sea entrevistado. O sea, Gareca va a declarar. Lo que sí debo... Uy, se nos va la señal, Tigrillo. Estamos bien. A ver, no logramos recuperar la comunicación con el Tigrillo, una pena. Nada. Como ustedes han escuchado, Tigrillo, o sea, está pasando una cosa de loco. Los aviones están reventando de gente que está yendo vía Madrid, vía París, hacia Moscú y de Moscú tomar conexiones. Todos los vuelos hacia Sarán están completamente llenos. Están llenos no solo los aviones, están llenos los trenes. Es una locura total la que está ocurriendo. ¿Cuántos miles de peruanos va a haber en este estadio? ¿No? Yo creo que más de la mitad del estadio va a estar llena de peruanos, porque no solamente se ha cubierto el cupo de entradas que estaban asignadas para los hinchas peruanos, sino que los hinchas peruanos están comprándole a ciudadanos rusos, ¿no? y a gente incluso danesa, o de los cupos de acceso a danesa a través de agencias, la posibilidad de participar en esta experiencia extraordinaria que es ver a Perú después de 36 años regresar a un mundial. Vamos a conocer, espero que el día de mañana, cuánto se está llegando a pagar por una entrada. Seguimos con el Tigrillo. Tigrillo decía que hay conferencia de prensa el viernes, ¿no es cierto? No te logro escuchar, Tigrillo. ¿Qué pasó? No logramos recuperar la comunicación, lamentablemente. Vamos a tratar de retomarla en unos minutos, señora Magariño. Sí, vamos a cerrar por hoy el bloque del Tigrillo Navarro desde Rusia, siguiendo a la selección peruana. Yo lo que tengo puesto, ustedes ven, es un ¿cómo se llama esto, Humberto? Estamos con Humberto Machaca, dirigente de los exportadores de Gamarra. ¿Ah? Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero iniciar agradeciendo a nuestro capitán Guerrero. Definitivamente Guerrero es el que nos ha dado mucho trabajo a todo el emporio comercial Gamarra. Todos estamos muy felices. Nuestras ventas han subido de lo que hemos producido una cierta cantidad. Estaba estancado nuestras ventas. De un momento a otro, la parte legal soluciona y las ventas empezaron con el logo de Guerrero, el número 9 en Gamarra. Definitivamente estamos vendiendo. Estamos todos los días, tenemos una cierta cantidad aún. Estamos esperando a los peruanos que nos visite Gamarra. Que ya, como ya lo conocen muchos, Gamarra vendemos pues polos de verdad que no tenemos competencia con ningún grande mall. Los polos que tenemos ahorita están en 12 soles. Tenemos de 10 soles los polos en Gamarra. Y son polos de calidad, ¿no? ¿Qué material es? ¿Qué cosa es? ¿Es licra? Sintético, dry, que esas todos los deportistas nacionales. Dry fit, ese que le dicen. Sí, eso es lo que utilizan todos los jugadores de nuestro país, en cualquier lugar. Entonces, tenemos ahorita en 12 soles. Con este logo, por ejemplo, que tenemos ahora está en 12 soles. Este es con el logo de Paolo. Dice Paolo contigo en las buenas y en las malas. Así es, se está vendiendo un montón ahorita y le esperamos en Gamarra a todos a todo el peruano pues que visite. También tenemos lo que viene a ser banderas,
los gorros también, tenemos gorros andinos también, mis paisanos puneños también han tejido un montón y también estamos vendiendo también en Gamarra para que puedan disfrutar de los gorros, ¿no? Y pueden disfrutar el partido que va a iniciar ahora en el Mundial, ¿no? Y estamos muy felices, de verdad que nos ha dado mucho trabajo nos dio Gamarra Selección Peruana, y agradecemos al director técnico y a todos los jugadores que están jugando por nuestro país. Ahora, Humberto, ¿cómo se resolvió el problema de los derechos? Porque hay una camiseta oficial que tiene unas líneas doradas, ¿no es cierto? Así es. Eso no se puede fabricar sin la autorización, ¿no es cierto? Mira, nosotros de los propietarios de la... Sí, hemos tenido, como ven aquí, yo tengo unas camisetas que definitivamente lleva todo el logo de Guerrero, otros jugadores, ¿no? Lo que hemos visto, nosotros hemos pedido al Ministerio de Producción, al gobierno, que nos autorice, pues, para lo que micro, pequeña empresa podemos hacer las camisetas. Entonces, sí ha dado iniciativa, el mismo Vizcarra ha lanzado la campaña Ponte Camiseta Peruana. Sí tenemos autorización que viene a ser con un escudo en el pecho y lo tenemos formal, y es más, el mismo presidente está promoviendo con sus ministros, que también exactamente voy a comentarte un poco. Ya los tenemos y nosotros sí podemos vender las camisetas con franja, ¿no? Lo que el Perú quiere ponerse es la franja que tenga las camisetas y que pueda tener un escudo, lo que viene a ser al otro lado. Ahora, ustedes están vendiendo, como tú señalas, todo, porque no solamente, y eso es yo viví esa experiencia extraordinaria en Buenos Aires cuando fui al partido de la Bombonera, ¿no? Y uno caminaba por las calles de Buenos Aires y la cantidad de peruanos, ¿no? La gente con sus banderas, con sus casacas, con sus gorros ¿no? Con los símbolos del Perú, gente caminando con banderas por la calle, ¿no? Es una cosa fantástica de como recuperación del amor por lo nuestro, ¿no? Así es. Porque, por ejemplo, banderas se están vendiendo un montón, ¿no? Estamos vendiendo ahorita banderas. Banderas no hemos hecho poco, pero estamos empezando a producir. Lo que creo que esta es una fiesta, como el fiesta, ya estamos también a 28, y la gente ya están empezando a poner las banderas encima del techo, o en sus ventanas, en las casas, en los carros. Pero es una fiesta maravilla para nosotros. Estamos sorprendidos definitivamente que como la selección peruana, 11 jugadores, un director técnico, nos pueda sostener la economía de Gamarra. Ya estamos el 70% de producción, hemos hecho camisetas, lo que viene a ser todo, lo que viene a ser gorro. Escúchame, me han dicho que han hecho hasta pijamas. También hay pijamas, hay, por ejemplo, ropa para mascotas con selección. Hemos hecho todo lo que el Perú quiere, ropa para bebés recién nacidos, ropas maternas. Ahora, estos gorros, por ejemplo, que son recontrabrigadores, ahorita en Rusia que ha subido la temperatura no le va a subir, pero acá, que está haciendo un frío en la gran flauta, sí nos sirve, ¿no? Ah, sí, ahorita nos sirve aquí, así están comprando mucha gente, seguramente ya vamos a ver estos días que van a exhibir en sus casas, en las familias, en las casas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y queremos agradecer a los jugadores y nosotros confiamos y creemos de que vamos a pasar al cuartos de final y que tenemos que ser campeón por esta vez, creo, y estamos todos felices porque cada gol, cada pechito, cada cabezazo que hace Guerrero, de verdad, nosotros estamos ahí felices porque queremos que pase y queremos que nuestra economía se mantenga. Sabemos que el gobierno no hace nada por la industria textil, confecciones en el país, pero estos 11 jugadores, Gareca, que no viene a ser peruano, ha hecho mucho por nosotros y consideramos de que Gareca es peruano y luego esperamos. Hay que nacionalizar a Gareca. Hay que nacionalizar a Gareca. Porque es más, esperamos a Pablo Guerrero Gareca, vamos a hacer un reconocimiento en Gamarra. Espero que se dé el tiempo porque gracias a él hemos podido pagar, hemos tenido atrasado a los dueños de galerías los alquileres. Ya estamos pagando ya. Hemos tenido atrasado cuentas bancarias. Estamos pagando, ya estamos nivelándonos, pero gracias a la selección peruana. Pero por otro lado, el Estado, ¿qué hace por nosotros? Absolutamente nada. Más bien, lo que ha hecho ahorita el que tiene la autorización de la marca, ha importado las camisetas de China. Entonces, más allá de Gamarra pueda venderlos, si esta marca, que es marca autorizada, si no tiene capacidad de instalar de producción, que nos deje vender las camisetas a nosotros, a los peruanos, que no le dé trabajo a un extranjero, pues. Por lo menos abra con esto.
Pero no, este empresario mandó sus camisetas a China y de China están entrando todas las camisetas que se están vendiendo con su marca en el país. Y nosotros de verdad estamos... Eso pudo ser parte del contrato de derechos, ¿no? Porque es una atribución, o sea que, claro, que parte del contrato sea que se va a una de las condiciones para otorgar el contrato es que se contratará de producción nacional. Eso así en otros países. ¿Ah? Nosotros estamos capacitados, hemos hecho para la misma marca que nos traen los ingenieros, hemos hecho en Gamarra, estamos haciendo sus marcas para ellos. Entonces, definitivamente no hay pues ese espíritu de peruano, de decir, carajo, hay que dar el trabajo a los que no poco tienen, y eso es falta en este país. Mira, nosotros estamos muy mal con nuestro presidente. No sé, estamos un poco incómodos porque definitivamente como el mismo presidente promueve las camisetas y los trabajadores de los ministerios no compran camisetas. Tenemos en puestos de venta en todos los ministerios y no hemos vendido nada de las camisetas. Y dijo el presidente que van a utilizar todos los funcionarios del Estado las camisetas y se van a poner esa camiseta. Y hasta ahorita no los vendemos. De verdad, si hay algún ministro que me diga, algún director por ahí que me llame ahorita, que me diga cuántas camisetas ha vendido en su ministerio. No le hemos vendido nada. Verdad, para nosotros no nos parece correcto. Un peruano, ¿cómo no puede comprar una camiseta que está en su puerta del ministerio? Es más, consideramos de que nosotros, la micro pequeña empresa, sostenemos el país. A ellos lo que llevan el pan para su familia. Nosotros somos los que pagamos mayor cantidad de los impuestos. ¿Y por qué no pueden los funcionarios del Estado comprar la camiseta en los ministerios? No nos parece correcto. Tenemos que terminar por el día de hoy. Tú sabes, Humberto, que ustedes, los micros pequeños empresarios, la gente de Gamarra siempre tiene las puertas abiertas acá en Exitosa. Así es. Arriba Perú, muchas gracias. Por Gamarra, supuesto que sí. en Y Gamarra vamos a ganar. todos los días. Así es. Vamos a ganar. ¿O no? Ganamos. Nadie me quiere apostar a mí. Yo me la juego contra Francia incluso, pero nadie quiere apostar. Ya me tienen miedo después de que pelea Philip Butters. ¿Ah? Bueno, vamos a la pausa. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias por estar con nosotros y por lo que están haciendo. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Me vuelvo a poner mi gorro ruso. ¿Ah? Ahí estamos. ¿Ah? Vamos a la pausa. Volvemos con más. Esto es Exitosa. La radio. Estamos de regreso con este espíritu mundialista. Es una locura total. Me están mandando a través de las redes sociales, del WhatsApp, fotos, videos de la gente en los aviones. Están haciendo unas rutas locas, paran así 8 escalas hasta llegar a Saransk, pero la gente hace lo que sea. Mira, hasta caminando van a llegar si fuera el caso. Es fantástico, sinceramente, lo que está pasando. Yo creo que esto tiene que ver en gran medida con lo que ha sucedido. Es decir, ha sido un factor. Uno habla con cualquier jugador de la selección y ellos sienten que la gente los ha acompañado, que la gente ha estado con ellos, que esto es de todos y que ellos son responsables ante esta gente, de no decepcionar a la gente. Eso es fundamental, y en las buenas y en las malas. ¿Ah? Yo creo que eso ha sido clave, importantísimo. Antes de seguir adelante, mensajes de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de aptitud se realizará el día 8 de julio. Toma nota, 8 de julio. Para informes e inscripciones, puedes llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC. Excelencia académica para un mundo globalizado. Y ahora vamos, señora Magariño, con nuestra secuencia Primero tu Salud. En Exitosa presentamos Primero tu Salud. Está con nosotros el doctor Johan Cavalcanti, él es neumólogo de la clínica Javier Prado. Bienvenido, doctor.
Mucho gusto por la invitación. Esto es un momento adecuado para hablar de todas estas enfermedades que se presentan y se agudizan, sobre todo en estos días, ¿no? Es decir, que cuando de repente pasamos de una manera brutal del verano al invierno sin previo aviso, ¿no? Sí, bueno, en esta época es muy frecuente, casi aumenta el 50% de enfermedades respiratorias y comúnmente hay ciertas diferencias, pero normalmente confunden un poco a veces los resfríos comunes con una gripe y eso es lo que a veces incrementa bastante en esta época, ¿no? Claro, o sea, porque estábamos hablando la semana pasada sobre que un resfrío puede ser una bacteria, ¿no es cierto? Pero una gripe es un virus, ¿no es cierto? Y que tiene un ciclo y que puede tener, digamos, efectos secundarios, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay que tratar de tener una buena diferencia de eso, ¿no? A veces el resfrío común lo confunden, el resfrío común es también por un proceso viral, pero normalmente se autolimita, no tiene una duración aproximadamente entre 48 y 72 horas, mientras que una gripe los síntomas son mucho más severos, ¿no? Viene con un fiebre, que el resfrío normalmente no cursa con ese tipo de síntomas, no tan frecuentemente, viene con mialgias, malestar general, que es mucho más incrementado y que el tiempo de duración también es mucho más prolongado, puede durar hasta 5, hasta 7 días, dependiendo también el estado del paciente y también qué comorbilidades tenga, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se producen los efectos digamos, colaterales? Es decir, uno empieza con una gripe y de repente termina con una bronquitis o con un acceso de asma o con un broncoespasmos y todas estas, ¿no? Claro, eso pasa muchas veces. Normalmente los resfríos comunes deberían, como le comentaba, autolimitarse en unos días y solamente con analgésicos, pero cuando es una gripe, sí, cuando los síntomas son más exacerbados y a veces no acudimos inmediatamente o nos automedicamos muchas veces, hace que se exacerben más los cuadros y se compliquen un poco. Lo más frecuente que vemos en esta época son las bronquitis. Exitosa. Claro, si tiene algún antecedente de un asma o un problema crónico, se exacerba más y pueden desencadenar broncoespasmo. Y eso, claro, hace que el tratamiento dure más. ¿Y es posible prevenir que esto ocurra? Es decir, o es inevitable que en algunos casos, sobre todo cuando uno tiene predisposición a hacer este tipo de, ¿no? Claro, la única... O sea, ¿qué puede hacer uno para que la gripe no desencadene una bronquitis, a veces hasta neumonía, ¿no? Claro, en realidad ahorita en esta época que está bien difundido la gripe o las influencias, sí, si no se tratan bien pueden complicarse o sobreagregarse, porque normalmente las resfríos y las bronquitis al principio son virales y normalmente lo que se complican son con bacterias. Lo que hay que prevenirlo hay medidas generales. El lavado de manos, cubrirse cuando estornudemos o cuando tosemos, en ambientes donde estamos muy hacinados, que también tenga una buena ventilación. Eso es una cosa increíble, ¿no? Porque uno está con gripe y tiende a encerrarse, ¿no es cierto? Sí. Para evitar que baje la temperatura, pero eso termina siendo contraproducente porque el ambiente se contamina más fácilmente si está cerrado. Esa es una forma de unas medidas generales que en realidad deberíamos tener un circuito no cerrado, ¿no? Tener una buena ventilación para que haya una buena circulación de aire. Eso sí nos ayudaría para evitar también el contagio. Eso pasa muy frecuentemente en lugares que son muy cerrados. Normalmente en transporte público es muy frecuente eso. Entonces, son medidas generales que se pueden tomar. Lo otro, el lavado de manos también, que normalmente no lo realizamos. Y eso son medidas que todos lo podemos hacer, pero a veces no lo realizamos. Y la otra medida que sí es la vacunación, ¿no? Que ahorita actualmente está bueno, hay una campaña de vacunación. Una campaña de vacunación que está desde que tenemos del 2009, que hubo las epidemias. Desde ese tiempo el ministerio siempre hace campañas y actualmente... Bueno, en este momento han lanzado una señal de alerta y una campaña para, ¿no? Tiene una vigilancia epidemiológica por el motivo de que ha habido muchos reportes de influenza. Que ahorita se están dando en Piura, se están dando en Lambayeque. Pero la preocupación es que, aparte de los casos en el norte, porque ha habido problemas, entiendo, con la influenza en Ecuador, resulta que murió una persona con N1H1 en Arequipa. Entonces eso ya es como una presencia nacional, ¿no? Del virus del N1H1, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta que la influenza es una enfermedad que actualmente muta cada año. Entonces, al mutar tenemos que hacer la vacunación todos los años. Y hay ciertos pacientes, ciertas personas que tienen mucho más riesgo. Ancianos mayores de 65 años, niños menores de 5 años,
pacientes que tengan alguna comorbilidad o pulmonar, puede ser pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, pacientes con alguna enfermedad renal crónica, hipertensos o con falla cardíaca crónica. Normalmente ellos tienen mucho más riesgo de tener una enfermedad de influenza y hacer las formas severas, las cuales llegan a ser neumonías complicadas, llegan a insuficiencia respiratoria o a unidad de cuidados intensivos, que es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, la medida en realidad es, sabiendo que tenemos esos pacientes que tienen riesgo, vacunarlos previamente, ¿no? Claro, y además tener en cuenta que la vacuna no es que te la pones hoy día y mañana te va a hacer efecto, hay un plazo de 7, 10 días creo que son, ¿no? Normalmente ahorita la campaña de BIOS empieza normalmente a partir de entre marzo a abril, porque tienes que prevenir que en junio ya tenemos, el evento, entonces tenemos, porque el efecto después de la vacuna demora entre 10 a 15 días, entonces va a demorar 2 semanas, entonces tienes que prevenirlo antes. Ahorita ya están dándose los casos, o sea, debió ser antes, ¿no? Pero la difusión en Lima es mucho mayor que en provincias, que probablemente por eso ahora se están viendo más casos en provincias que antes no se veía tanto. Ahora, hay mucha gente que le tiene miedo a las vacunas, dice que puede tener efectos secundarios, pero yo hace años que me vacuno contra la influenza, incluso este año me ocurrió un problema porque me pasé por un mes y como yo estoy entrevistando todos los días gente, tengo contacto cotidianamente con muchas personas, o sea, alguien me trajo para acá la influenza B, todo es por vía respiratoria, ¿no? Entonces en realidad el gran inconveniente, bueno, en las vacunas no hay mucho efecto en realidad adverso actualmente, lo único que tengas pues alérgico que está escrito, ¿no? Al huevo y alérgico a algunos medicamentos como la neomicina, algunos aminoglicósidos, pero son muy raros. Normalmente la vacuna tienes que poner cuando estás bien, o sea, no cuando estás... No cuando estás resfriado, ahí, o con gripe, ahí no tiene ningún sentido, ahí puede ser incluso contraproducente, ¿no? Claro, puede desarrollar los síntomas mucho mayores, ¿no? Tenemos, doctor Cavalcanti, llamadas del público en la línea, si usted lo permite. Sí, muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días, soy la señora Marilena, estoy llamando de San Juan de Miraflores. Sí, adelante, por favor. Bueno, primero agradecerle que se está haciendo esta difusión sobre la influenza, sobre esta campaña, y quería darle 2 preguntas. En todo caso, me he enterado que están haciendo una campaña por acá, por mi posta, cerca de acá de mi casa, pero el detalle es que me dicen que es hasta la 1, y no entiendo por qué es hasta la 1 si los niños, por ejemplo, del colegio estudian hasta esa hora. Y para que ellos se puedan vacunar tendrían que hacer al menos por la tarde también. Eso no sé de quién dependerá, pero es una eso depende, entiendo, del Ministerio de Salud, claro, ¿no? Ya depende mucho el horario que tiene el Ministerio de Salud. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Sí, bueno, y mi segunda pregunta es una pregunta, era, sí, la segunda. Sí, lo que quería saber era si las vacunas que están poniendo aquí en la posta, ¿qué diferencia hay con las que, por ejemplo, se vacunan en los particulares, que sus costos son 150, 200, incluso más? ¿Cuál es la diferencia? Eso sería mi consulta y muchas gracias. Bueno, con respecto a lo del horario, en realidad no depende mucho, depende ya mucho del ministerio, ¿no? Porque tiene ciertos horarios para lo que es vacunación. Pero con respecto a las diferencias, en costos varían de los lugares, pero en realidad la mayoría de la vacuna que está el 2018, que actualmente están haciendo, te cubre 4 cepas y las que generan mucho mayor mortalidad en ciertos pacientes. Entonces, la diferencia, eso puede variar en costos, depende de dónde lo adquieras, pero casi la mayoría te protege para las 4 cepas más importantes, ¿no? que ya están escritas y que del año pasado también no ha variado solamente una cepa de otra, ¿no? Del 2017 al 2018, pero... Porque claro, la vacuna que te ponen puede variar el fabricante, pero es la misma. Es la misma, o sea, las cepas son las mismas. O sea, claro. Por eso puede ser que en un lugar encuentre costos desde 50 hasta 200, ¿no? O sea, es variable la... Pero ha bajado muchísimo el costo. Bastante, claro, porque se ha hecho más difusión y también la gente ya está tomando en cuenta que es un riesgo, ¿no? Para ciertos, más que todo para las personas adultas mayores, que es donde más les afecta. Entonces,
están tomando... Ahora, también es recomendable el que las personas mayores de qué edad, de 50, de 60 años, se vacunen contra la neumonía también, ¿no es cierto? Sí, normalmente lo principal siempre en esas épocas es influenza, porque es la que más mortalidad da, pero es a partir de 65 años. Y si el paciente tiene alguna lesión previa en el pulmón, secuela de alguna neumonía previa, ha tenido ha estado en cuidados intensivos, ha tenido una secuela de TBC, sí, sería bueno vacunar. Ahora actualmente hay vacunas contra neumococo, hay Neumo 23 que te protegen ahora 5 años, o sea, es mucho mejor. Entonces, lo ideal es para virus la influenza y para bacterias normalmente el neumococo, ¿no? Son las dos vacunas que normalmente se están ahorita difundiendo bastante. De acuerdo, tenemos, doctor Cavalcanti, más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días. Aló, buenos días. Bueno, señor, quería comunicarle que mi hermana se encuentra en Puno internada en cuidados intensivos con la gripe con la gripe H1N1. ¿Eso dónde es? ¿En Lima? Ella se contagió en Trujillo. Ella hizo vuelo de Trujillo a Puno. Dice que el virus se desarrolló en Puno. Y la preocupación de nosotros es que por favor apoyen a mi hermana, se encuentra sola ya. ¿Ella está dónde en este momento? ¿En Puno? En el hospital de Puno, sí. Sí, pero es bien importante que hayan detectado que sí, tiene... Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando una persona, como el caso de la hermana de la señora? Tiene los síntomas que les mencioné, que son síntomas generales con congestión, viene con fiebre, viene con disnea, muchas veces falta de aire, progresiva. Entonces, ya teniendo el antecedente de alguna comorbilidad, bueno, lo ideal es hacer el diagnóstico precoz, ¿no? Y un hisopado faríngeo que ahora actualmente se hace en todos lados, te detecta rápido, en menos de 3-5 días sale el resultado. O sea, pero ya teniendo siempre la predisposición de uno pensar primero el diagnóstico, sacar la muestra y ya después iniciar el tratamiento, ¿no? Ya esperando ver qué tipo de influenza es, ¿no? Normalmente ahorita la que normalmente tenemos es la H1N1 y la otra es H3N2, que en el 2017 había aumentado más. Y actualmente los casos que se están dando son más H1N1, que se están reportando actualmente. Entonces, si está en cuidados intensivos, probablemente ya ha hecho alguna infección sobreagregada, bacteriana, tal vez ya ha comprometido mucho más la parte respiratoria. Y claro, el tiempo de evolución, el periodo, como le mencionaba, demora más de una semana. Entonces, si se puede detectar precozmente en la primera semana sacar la muestra, se puede aislar. Si lo hacemos tardíamente, probablemente no lleguemos a detectar De acuerdo. ¿No? Tenemos más consultas de nuestro público. Adelante, por favor, muy buenos días, escuchamos. Hola, muy buenos días. Sí, adelante, muy buenos días. Bueno, soy la profesora María Angélica y bueno, estoy preocupada con este tema porque en primer lugar, bueno, estoy enterada que en el hospital de Villa Salvador de emergencia hay una niñita ya de 3 años infectada, están con la bacteria o el virus que le llaman ahorita de la H1, la N1. Y por otro lado, yo trabajo en Villa Salvador también, entonces para mí es preocupante con los niños de inicial ahorita, porque el Estado no entra a todos los colegios iniciales a prevenir justamente hacer las vacunas, tanto en el nivel mañana como en el nivel tarde, ¿no? Y por otro lado, la segunda pregunta que quería hacerle es con respecto a mi mamá que tengo, de 73 años, de ella también puede ya vacunarse constantemente porque está ahí delicada como sufre diabetes y me preocupa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es la vacuna contraproducente o no hay ningún problema que pueda ocasionarle, ¿no? en su salud? Bien, con respecto a lo de la... Pero principalmente, sí, por favor, con lo respecto a los niveles iniciales, yo le voy a pedir al Ministerio de Salud que entre a los colegios porque el frío es terrible. Yo tengo muchos niños de 4 años que ya se encuentran ahorita con gripe nada más. Imagínense si esa enfermedad que está en el hospital cerca de emergencia va a salir y va a proliferar de repente hacia la tercera zona, segunda zona. Entonces yo quisiera por favor que tomen en cuenta esto. Claro que sí. Muchas gracias por llamar, señora. Sí. Bueno, actualmente lo que ya el Ministerio ha hecho la alerta epidemiológica y está difundiendo ahorita la vacuna en varios lugares, ¿no? Normalmente a los más vulnerables, como les mencionaba. Entonces están haciendo la vacunación de forma extensiva. Lo más probable es que puedan llegar a los colegios también ahora lo más pronto posible, pero siempre previa a evaluación, ¿no? Para antes de dar una vacunación sin una evaluación médica para poder tener
la seguridad de... Claro, lo que está claro es que si ya tienes detectados, por ejemplo, solo en estas llamadas, estamos hablando del norte, que ya se habían hecho reportes, una muerte en Arequipa, casos en El Salvador, una señora que viajó de Trujillo a Puno, pero que hizo la enfermedad en Puno, quiere decir que ya está el virus allá también, ¿no es cierto? Porque esta señora inevitablemente ha estado en contacto con otras personas, sobre todo se ha bajado en un avión, ¿no? Entonces... O sea, ahí va a haber que ir a buscar a las personas a vacunarlas y sobre todo, como usted dice, a las poblaciones más vulnerables. Y para empezar, los colegios, como pide la señora. Y tiene mucha razón, ¿no? O sea, tenemos que ir a los lugares donde vamos a encontrarlos y tenemos que ir a buscarlos, no esperar que lleguen, ¿no? Nosotros ir. Sí, tenemos, doctor Cavalcanti, por favor, otra llamada de nuestro público. Adelante. Muy buenos días, escuchamos. ¿Aló? Buenos días, adelante, por favor. Buenos días. Quería saber si una persona que tiene enfisema se puede vacunar. Enfisema pulmonar. Eso es lo que le mencionaba justo en los pacientes que tienen que vacunar, son los que tienen alguna comorbilidad o una enfermedad crónica. Y dentro de ello está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está dentro de lo que es el enfisema pulmonar. Ese paciente sí tiene que vacunarse. No es que no puedo, sino lo que se recomienda es que se vacune. Porque él sí tiene mucho más alto riesgo de que haga una enfermedad y sí pueda complicarse. Entonces, ese sí está indicado de que se tiene que vacunar. O sea, anualmente tiene que vacunarse. O sea, el enfisema es uno de las enfermedades. Así como la diabetes que mencionaron hace un momento, la diabetes también es una enfermedad que inmunodeprime y también genera mucho más riesgo de que tengas una influencia más severa, ¿no? Y que hagas más complicaciones. Casi la gran mayoría de pacientes que llegan a unidades de cuidados intensivos y que fallecen son los que tienen una comorbilidad. Tienen que tener una diabetes, una enfermedad obstructiva crónica, un asma, tiene que tener alguna comorbilidad. Vamos a recibir, si lo permite la producción, una llamada más de nuestro público. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buen día, Nicolás. Un saludo a tu invitado y honor. Doctor, una consulta. Yo tengo mi mami de 72 años, que parece de 50 años. Tengo mi niño de 7 años. Ellos ya tendrían que vacunarse, es 1 o 2. Yo tengo 46 años, yo también tendría que vacunarme. Y tercero, me uno al pedido de la docente que llamó y solicitó que por favor lleven a los colegios. Mi niño está en un colegio estatal y no van a hacer las vacunas cuando uno menciona. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es un colegio muy pequeño y tal vez que el Ministerio de Educación no manden allí. Está al frente del Estadio Nacional, es el colegio Víctor Andrés Belaunde, y no mandan, porque según ellos dicen que como es un colegio tan pequeñísimo y tiene solamente 150 alumnos, por eso es que no mandan. Gracias. No, muchas gracias. O sea, primero reiterar sobre quienes tienen que vacunarse. En general, se recomienda que todos se vacunen, pero sobre todo las poblaciones más vulnerables. Más vulnerables, ¿no? Las que mencionamos hace un momento: menores de 5 años, mayores de 65 años, enfermedades pulmonares obstructiva crónica, asma, enfermedades renales, hipertensos, diabéticos, obesos, que también es muy frecuente los pacientes obesos. Claro, pero no, que no se malinterprete. No es que si el niño tiene más de 5 años no se tiene que vacunar. No, sí se tiene que vacunar. El problema es que si no se vacuna estas poblaciones más vulnerables y le da el N1H1, las posibilidades de que la enfermedad se agrave son mucho mayores. Son mayores, claro. En esa población vulnerable es mucho más frecuente que puede ser mucho más grave la enfermedad. Pero la recomendación es que todo el mundo a vacunarse, ¿eh? Todo el mundo. Señora Magariño, hay que traer mañana a la ministra de Salud, por favor. Habíamos quedado con ella desde la semana pasada que íbamos a lanzar la campaña y ya no podemos esperar que los casos avancen. Están reportando. Bueno, que venga alguien del Ministerio de Salud. Yo me vacuno acá en vivo y en directo para estimular a la gente a la que la haga, porque hay gente que le tiene miedo a las vacunas. Pierdan el miedo a la vacuna. El gran problema a veces piensan de que si se vacunan ya no van a tener más infección, y eso es mentira. O sea, te protege contra las enfermedades mortales, las más graves, y te puede dar los síntomas, pero ya no son tan severos. Eso es lo que me diría. Ha estado con nosotros el doctor Johan Cavalcanti de la Clínica Javier Prado. Muchas gracias por estar con nosotros, neumólogo especialista en estos temas. Y yo creo que ha sido muy ilustrativo. Terminamos con nuestra secuencia. Primero tu salud. En Exitosa hemos presentado Primero tu salud. Antes de terminar el programa del día de hoy, las redes sociales. Judy, ¿qué dice la gente sobre la ley Mulder? ¿Ah?
buenas tardes, ya no, buenos días, falta un minuto para el mediodía. Y también un saludo para toda nuestra audiencia. Efectivamente ha sido el tema de la mañana y se está también, algunos ataques se están produciendo en el Congreso de la República. Vamos a revisar rápidamente los comentarios en las redes sociales. Marita nos dice, si tengo una panadería y el Estado me compra casi todo el pan, yo voy a estar súper. Pero si el Estado me deja de comprar, ahora voy a tener que ir a todas las esquinas a ofrecer mis panes si es que quiero vivir de ese negocio. Nadie me prohíbe vender, solo que ahora la voy a sudar, dice Marita. Nos da un claro ejemplo de lo que opina respecto a la ley Mulder. Por otro lado, Cecita nos dice, el derecho a la libertad de información no debería ser gratuito. ¿Por qué nos debe costar 1 millón de soles diarios a través de publicidad estatal? Se pregunta Cecita. Diego Lazo dice, desde el Congreso se vienen cocinando varios proyectos de ley Mordaza. No solo la ley Mulder contra la prensa, existe otra propuesta para censurar el cine, dice Diego Lazo. Antonio opina, ley Mulder sirve para ahorrar, entre comillas, dinero para el Estado. Bien por eso, dice, pero para despilfarrarlo en el Congreso, que es el número 1 comprando TVs, frigobares, flores, turrones, laptop. Ahorita viene 28 de julio y van a cobrar su gratis, sueldo enterito. No como los CAS, dice Antonio. Por otro lado, Eric Vega opina, yo como ciudadano común y corriente veo con buenos ojos esta ley, ya que el Estado sigue manteniendo a canales y radios con el dinero de todos sin brindar ninguna campaña de salud, información, etc. Nos dice Eddie. Por otro lado, Adolfo Flores Atoche opina, por supuesto que no. Es el mercado el que regula el bienestar de una empresa y no debe supeditarse a beneficios del Estado. Son todos los comentarios. Tenemos uno más de Álvaro. De ninguna manera amenaza a los medios. Al contrario, sin dinero del Estado, los medios no le deben favores a nadie y pueden actuar con total independencia. Creo que es solo un comentario en contra de la ley Mulder. Colás. Bueno, Judy, muchas gracias. Muchas gracias por la información, como todos los días. Yo solamente quiero decir que hay algo que tenemos que tener claro. Así como se han manejado las cosas con respecto a la publicidad estatal, no pueden seguir. Eso está mal. Eso está mal. O sea, utilizar la publicidad estatal para presionar la línea informativa está mal. Favorecer a amigos porque los respaldaron en la campaña o por quién sabe qué, dándole publicidad estatal no en función de la influencia que tienen realmente en la sociedad y la llegada que tienen con sus lectores, oyentes, seguidores o televidentes, eso está mal. O sea, que a unos medios se les dé un montón de plata porque son amigos y a los que no son amigos se les dé un sencillo y se pierde la perspectiva, que es el tercer tema, que hay que hacer campañas que son realmente necesarias y que en muchos casos no se han hecho. No se han hecho porque se ha pervertido el uso de la publicidad estatal. Eso tiene que cambiar. Eso está claro. Tiene que cambiar. Y en realidad, la manera que es el estilo Mulder puede resolver el problema. Hay corrupción en los municipios, para afuera, ahí no hay reelección. ¿Y qué resolvimos? ¿Qué resolvimos? En fin. Yo termino por el día de hoy. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.